Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, temas también de gran interés, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la educación, esto de la educación primaria, secundaria, preparatoria, bachilleres también como se le conoce, en tiempos de COVID. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser esta forma de educación a lo largo de esta pandemia? Lo que se espera, hasta cuándo va a durar, todo eso. Y tenemos excelentes panelistas que están aquí. Vamos iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la educación en tiempos de COVID aquí en México. Para ello he invitado a dos personas muy destacadas, muy capaces, líderes en sus materias. Y bueno, el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el maestro Rubén Darío Morales Núñez, director general del Colegio Alfa Omega Bilingual School. Bienvenido aquí al programa. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Del mismo modo nos acompaña el licenciado Salvador Aguilar de Anda, director general del Colegio Liceo Tulyehualco. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes y pues nos trae muy preocupado a todos los padres de familia, a todas las personas, hasta los mismos alumnos están muy preocupados de cómo va a ser esta nueva, lo que le llaman la nueva realidad que vamos a vivir en materia educativa, esta parte de que ahora estas conferencias vía electrónicas, vías computadoras, es ahora su nuevo maestro. ¿Qué opina de eso el maestro Rubén Darío? Sí, bueno, pues muchas gracias, Héctor, nuevamente por la invitación, a todos los amigos que nos acompañan en este programa y sobre todo este espacio que se nos abre y nos da la oportunidad. Hemos visto que en últimos tiempos se habla mucho pues, sobre la crisis financiera, las cuestiones económicas, el desempleo, la tasa de mortandad. Y creo que también es muy importante que se hable ahora de este tema tan importante que es la educación, porque sabemos que en él gira pues todo el futuro de nuestro país, ¿no? Las nuevas generaciones que se están preparando, gira en torno a lo que es la educación. Y pues bueno, agradecer este espacio porque consideramos que es importante tocar estos temas. Y pues bueno, antes que nada yo lo que quisiera comentar es que más que preocuparnos, debemos ocuparnos como sociedad. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir y de mencionar que hay una tríada muy importante que son la escuela, los padres de familia y los alumnos para que se dé el resultado y el éxito académico. Entonces creo que en estos momentos es cuando más se debe de fortalecer ese lazo de comunicación entre la escuela, los padres y los alumnos. Como punto número 2, efectivamente es un cambio muy drástico, tenemos que evolucionar muy rápido en un tiempo muy corto para poder hacer frente a estas nuevas modalidades que se están dando hoy en día. Nosotros como académicos, como directivos de instituciones hemos escuchado con mucha frecuencia y hemos visto mucha resistencia de padres de familia, de alumnos por mantener el aprendizaje en estas nuevas modalidades que están teniendo, que es la educación a distancia o la educación en línea. Parte, creo yo, es un poquito, primero, por el desconocimiento o el acercamiento a lo que son las nuevas tecnologías. Yo creo que esta parte de que mucha gente no ha tenido el acceso, no tuvo la oportunidad de poderse enrolar en la parte de la informática, la computación y lo que es la tecnología, da un desconocimiento y da una desconfianza de decir,
ahí no van a aprender, ¿sí? ¿Cómo que educación a distancia? ¿Cómo que en la casa mi hijo va a estar ahí estudiando y va a aprender? Claro que se aprende, claro que se puede, claro que hoy en día tenemos muchas herramientas, hay muchos recursos didácticos digitales. Finalmente, en cuestión pedagógica, pues sí, efectivamente muchos docentes no tuvieron esa formación porque a nadie se nos preparó como docente. Cuando yo egresé de la Escuela Superior de Educación Física en el 96, pues no nos hablaban de herramientas tecnológicas. Pero también el maestro, con el paso del tiempo, pues, se vuelve autodidacta, y el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a las condiciones y a las circunstancias si es que uno lo desea. Entonces yo veo dos cosas muy importantes. Veo a muchos maestros muy comprometidos, ocupados y preocupados por buscar cómo poderles transmitir conocimiento a los alumnos en medio de esta contingencia. Y también veo, por un lado, la parte de los esfuerzos que muchos padres de familia están haciendo por creer que vale la pena continuar, pero también hay un grupo muy fuerte de personas que dicen que pierde el año, mejor que no estudie. No tenemos computadora, no tenemos internet, no tenemos, y eso como padres se lo transmitimos a los hijos. Y entonces generamos inmediatamente una barrera de aprendizaje en el alumno que dice, pues definitivamente no puedo o no me interesa. Entonces yo creo que ahorita es bien importante que nos aperturemos a esta realidad, que estemos bien conscientes de que esto es lo que hoy en día tenemos y lo tenemos que afrontar. Creo que tenemos las herramientas para sacar adelante no nada más el ciclo escolar o nada más la asignatura o los contenidos programáticos, sino que realmente hay un conocimiento y un aprendizaje, pero para eso, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy. Bien, pues quisiera también escuchar aquí al maestro Aguilar, ¿usted qué piensa en torno al tema? Digo, porque ahorita pues vamos a empezar a platicar a fondo. Así es. Pero, a ver, ¿cuáles más o menos los tópicos que usted ahorita está considerando en esto que se viene? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad, por el espacio y por el tiempo. Y pues es un placer estar también compartiendo la mesa con ustedes dos para tratar sobre este tema. Quisiera retomar algunos de los aspectos que menciona el profesor Rubén, que muchos de los papás no quieren dejar que sus hijos continúen el ciclo escolar porque no tienen las condiciones, porque no tienen los recursos económicos o la infraestructura, pero también los hijos en muchas ocasiones no tienen como las habilidades. Quisiera retomar esa parte. La otra es los profesores. Mencionaba, los profesores muchos están preocupados y ocupados de cómo hacerle llegar el material a los alumnos, cómo darle el acompañamiento o cómo transmitir esos conocimientos. Me parece que esta época de pandemia nos plantea un reto muy interesante de reconfigurar la esencia del profesor. ¿Quién es el profesor o qué es lo que debería de ser? ¿Quién debería de ser el profesor? ¿Solamente el que efectivamente se encarga de transmitir los conocimientos? ¿El que acompaña al alumno? ¿El que va formando? Me parece que la reconfiguración que tiene que darse por parte del magisterio es muy grande. No queda solamente en una sola dimensión, sino va a tener que ser multidimensional. Es decir, son muchos papeles los que el profesor debe de ir adoptando y haciendo suyos para reconfigurarse y ser este nuevo profesor que las circunstancias exigen. Por supuesto, como menciona el profe Rubén, a nadie nos formaron de esa forma. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son esos papeles que debemos de asumir? Tampoco nos los han dicho. Medio nos dicen que tiene que ser un facilitador, medio nos dicen que tiene que ser un líder, medio nos esbozan que tiene que ser como una especie de hermano mayor, mentor, que ya tiene la experiencia que ha vivido y que por lo tanto es capaz de compartir con los otros. Pero ¿en dónde viene una parte de el profesor debe de ser este conjunto de cualidades, este conjunto de dimensiones o de personalidades en uno solo? Me gustaría como ampliar un poquito esa información más adelante, y alrededor de eso, entonces es, uno, la mayoría nos preparamos para el futuro. Los profesores no estamos preparados y el futuro nos llegó. Y el sistema educativo pues también lo agarró como a medio camino, no preparado, que estamos haciendo ajustes y tampoco llega a concretarse. Ya había habido un avance muy importante en estos últimos 2-3 meses en todos nuestros compañeros directivos de escuelas secundarias, preparatorias, en donde los profesores habían estado ya en esta reconfiguración importante de su forma de ser como profesor y de entenderse, y de repente hay un anuncio que
deja un poco de lado todo este avance que había habido del uso de las herramientas digitales, de las tecnologías, y volvemos a la parte de la televisión, que es uno de los debates que traen, ¿no? Pero entonces yo apelaría ahí. Me parece que una obligación del magisterio, de los profesores, también es empoderarnos, ejercer la autonomía que por ley está, de que cada escuela puede determinar, a partir del diagnóstico que realiza de su población y de las necesidades, determinar el camino que va a seguir como escuela, independientemente de que haya como una directriz general, un paraguas general de la SEP, que podamos tener cada escuela ciertas cosas que va determinando. Y ahí es donde tendríamos que entrar un poquito al debate, las escuelas, el magisterio, los consejos técnicos que se dan, los grupos de profesores de cada institución, qué es lo que se van a plantear ante el reto que está, cómo se han reconfigurado, hasta dónde van en el camino y qué es lo que les falta, para, por supuesto, dar una educación de calidad y a la altura. Claro. Yo lo que quisiera transmitir, digamos, ahorita pues a todas las personas, es que no sientan que nada más se ve perjudicada la parte de la educación en México. O sea, todas las carreras, todas las profesiones tuvimos que adaptarnos, moldearnos. O sea, nosotros ahorita los abogados estamos haciendo los juicios en línea, no estamos yendo a los juzgados, todo está cambiando. Tenemos que firmar escritos de forma digital y todo, pero yo creo que sí se pueden acoplar. O sea, las audiencias, igual que se pueden acoplar el sistema de educación. Lo único que sí, digamos, tendríamos que analizar es la parte de no todos cuentan con las herramientas para poderlo llevar a cabo, que ahorita, si quieren, platicamos en el siguiente bloque cómo se va a subsanar esta parte de la gente que no tenga esas herramientas a la mano para poderlo llevar a cabo. Pero también algo que hay que hacer entender es a los papás, ¿no? A ver si podemos irnos entrando en el triángulo que nos comentaba ahorita el maestro Rubén Darío, para centrarnos a ver qué piensan los alumnos, qué piensan o qué están llevando a cabo los papás, y qué piensa llevar a cabo los docentes, digamos, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en Justicia para Todos y bueno, vamos a adentrarnos, digamos, a la parte de esto de la pirámide de la educación en México. Yo quisiera iniciar primero por los maestros, porque digo, obviamente ustedes son los peritos en la materia, ¿no? Entonces, ahí realmente ahorita sí se están capacitando para llevar a cabo esto, porque digo, bien lo decía el maestro Aguilar, pues no estamos preparados para esto, pero no porque no estemos preparados quiere decir que ya no se puede llevar a cabo, sino nos vamos moldeando y nos vamos ajustando para poderlo llevar a cabo. Pero, ¿qué están haciendo en torno a ello? Porque, digo, nos agarró la última parte de esto del COVID y la verdad, yo, mis hijas, mis pulgas, porque así les llamo, sí era complicado porque yo veía que los maestros pues no estaban familiarizados con los sistemas de conferencias, ¿no? Zoom o alguna otra plataforma o sistemas para poder conectarse. No sabían lo que era cómo abrir y cerrar los micrófonos, cómo abrir y cerrar la parte visual. Digo, a mí me tocó, en alguna ocasión, estaba yo con mi hija tratando de ayudarle en lo que se pudiera en esta parte. Y muy vaciado, algunos papás de otros compañeros no pusieron el audio en apagado, por así decirlo, y pues se oía de todo, o se veía de todo en los videos, ¿no? O sea, desde el papá que pasaba en calzones, hasta mentadas de ya saben qué, de mamá hacia alguna cosa, o sea, todo eso es muy complicado. O sea, los maestros, ¿qué piensan en torno a ello? ¿Cómo van a llevar a cabo esta otra parte del semestre? Porque no es fácil adaptarse tan rápido. No, aquí también dentro de esta parte de los maestros, yo creo que es importante también dividir en dos partes, ¿no? Quienes están laborando para el sistema educativo nacional, que dependen de la Secretaría de Educación Pública, y los maestros que participan y colaboran en instituciones privadas.
Okay. ¿sí? Ahí de alguna manera son cuestiones totalmente diferentes. Hay una brecha. Es una brecha que hay, precisamente, ¿no? Quienes tienen la oportunidad, en el caso de nosotros que dirigimos instituciones privadas, pues hay la oportunidad de alguna manera de dotar de recursos, dotar de ciertos apoyos y tecnología a los maestros en la misma escuela. En algunos colegios, pues bueno, ya se venía trabajando algunas cuestiones de herramientas, de plataformas en las materias de informática, de computación o de robótica. Claro. Empezaba a haber algo de acercamiento a estos temas, ¿no? Y quienes estaban pues en la parte de las escuelas oficiales, quienes trabajan para la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, sabemos que ellos trabajan con otras condiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en este aspecto, hay un problema de fondo muy fuerte. En el caso de los maestros que dependen de las escuelas oficiales, pues se tienen que alinear a las políticas, por supuesto, igual que las particulares. Pero en el caso de ellos, sabemos que se lanzó la convocatoria para que pudieran tomar unos cursos de manejo de ciertas plataformas, de cierta tecnología, pero al poco tiempo hubo modificaciones, se canceló y pues bueno, vinieron algunos cambios en la forma en la que se va a iniciar el ciclo escolar. Yo escuché que decían que ya va a ser ahora vía televisión esta parte de la educación pública, digamos. Así es, hace todavía un poco más de un mes se hablaba de un curso remedial que se tenía preparado para preescolar, primaria y secundaria, si no me equivoco, y estaba este curso remedial, arrancaba ahorita en agosto, eran 3 semanas de agosto, con la finalidad de hacer un análisis de cómo habían cerrado el ciclo escolar los alumnos, poderles dar alguna preparación, regularización, para poder entrar al siguiente ciclo. Sobre todo trabajar mucho la parte emocional, que es lo que también se ha hecho mucho énfasis, para poder tener al alumno en un estado de equilibrio apto para sus clases. Sin embargo, eso pues hace un mes todavía era algo muy latente. De pronto, bueno, en la conferencia de prensa que todos pudimos observar hace algunas semanas, para ser exactos, hace 15 días, donde se anuncia que no se lleva a cabo este curso, donde se cambian algunas fechas, sí, el remedial, y que directamente entramos a clases. O sea, ya no nos importó cómo cerraron, ya no, nos vamos ya al que no. sigue. Empezamos al que sigue y día 24 para los que son educación básica, entran a clases directamente. Entonces, en ese sentido, pues sí, de alguna manera... ¿Va a ser el mismo horario? Va a ser en el mismo horario. ¿En qué canales? ¿Cómo van a...? Se anunció en los medios de comunicación, en esa conferencia de prensa que estuvo el secretario de Educación Pública, que iban a participar tanto TV Azteca como Televisa y algunas otras cadenas que se iban a integrar con algunos contenidos que realmente por el tiempo en el que se está armando todo esto, pues ahí hay alguna... No se ve un buen augurio. Híjole, en cuestión de los contenidos no es tan fácil. Quienes estamos en la academia sabemos que hacer una dosificación de contenidos y una planeación, pues lleva su tiempo. Claro. Porque lleva un objetivo, el tema, los aprendizajes esperados, qué se les va a evaluar a los alumnos, de qué manera se va a retroalimentar. Es toda una metodología que se lleva y que realmente, bueno, en tan poco tiempo los maestros están haciendo un esfuerzo para cumplir con lo que les están pidiendo para que el día 24 se arranque en televisión, en varias cadenas, en varios programas, y el alumno está sentado de escuelas oficiales, de escuelas públicas, está sentado viendo una clase. ¿El maestro va a hacer la televisión, digamos? En este caso se está... ¿Y qué va a pasar con toda la plantilla de maestros que sí tienen que ir de forma presencial o que iban de forma presencial? Pues de alguna manera yo me imagino que de entrada pues están haciendo contenidos, porque conozco algunas, sobre todo maestras de educación preescolar que están trabajando arduamente y de veras dedicándole mucho tiempo. Algunas maestras de jardín de niños que conozco están elaborando contenidos, haciendo sus cápsulas, sus videos, sus materiales, los están subiendo y pues los van a seguir subiendo, o sea, van a estar en televisión, pero ellos tienen que seguir generando contenido para la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana. Aquí el tema es no nada más que estén frente a un televisor, sino que hay esa retroalimentación. ¿Quién va a aclarar las dudas? ¿Cómo se les va a evaluar? ¿Qué calificación se les va a sentar? Y por eso es que yo de veras admiro y reconozco el esfuerzo que están haciendo los compañeros que trabajan en escuelas oficiales, porque no es nada fácil y que de alguna manera, pues bueno, tienen que cubrir con este objetivo, ¿no? Los que están en escuelas particulares, pues bueno, de alguna manera tenemos otra posibilidad de trabajar las plataformas digitales, claro, y que a través de la plataforma, pues bueno, se pueda tener esta clase en vivo
en videoconferencia. Que también es complicado. También es complicado. Sí, digo, sí lo ves al alumno, pero te encuentras con problemas como esto, ¿no? De que sale el papá en calzones, que sale, que hay palabras ahí, raras, o que incluso el alumno se distrae, porque pues, es muy fácil que se pueda distraer en su casa con cualquier cosa, ¿no? Así es. Entonces, sí, por eso yo iniciaba la charla hace ratito, que esto tuvo que evolucionar muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, están haciendo un esfuerzo muy grande también los padres de familia, porque de alguna manera, bueno, quienes tienen la posibilidad, pues tienen ahí una computadora, ahora hay que tener el micrófono, hay que tener la diadema. En el caso de los maestros, pues bueno, tener internet en su casa, cuando a lo mejor algunos no lo ocupaban. Tener también un dispositivo, porque bueno, uno dice a través del celular, pero también hay muchas herramientas que en el celular no se visualiza igual que en una computadora. Entonces, sí, creo que la problemática se ve en los dos niveles, sean docentes y directivos de escuelas oficiales o de escuelas particulares. Hay que adaptarse, hay que equiparse, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Sin embargo, sí hay una brecha muy marcada entre lo que se va a ver en escuelas oficiales, que la televisión es la que va a estar jugando un papel importante y el maestro va a estar detrás, y en las escuelas particulares, donde si se aplica una buena metodología, un buen seguimiento y una buena atención, pues va a haber un aprendizaje mucho mayor, ¿no? ¿Cómo podríamos los papás medir el aprendizaje realmente? Porque sí está complicado. O sea, yo veo que más, o la parte final, digo, también entiendo que la parte final nadie sabíamos que iba a pasar este tipo de cosas, y pues tenían a los alumnos haciendo cosas que yo decía, bueno, esto ya lo hicieron hace 2 días, ¿para qué otra vez? O sea, no entendía cuál era el fin de esa actividad. Ya después platiqué con los maestros y me decían que era porque, pues bueno, ahorita estaban viendo contenidos, cosas y todo esto, ¿no? Pero yo sí quisiera saber cómo podemos los papás, pues, ver hacia dónde van con lo que se va a hacer, porque si no, nada más los tienen como distraídos a los alumnos en algunas cosas que no les conduce a nada. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó ahí una pregunta, digamos, al aire en el bloque anterior. Si quisiera aquí el maestro Aguilar nos pudiera dar respuesta o comentarios, más bien, no respuestas, porque no son concretas las respuestas, ¿no? Sino más bien la parte de qué se piensa en torno a ello, porque los papás, yo he hablado con muchos papás y me dicen, no estoy de acuerdo con lo que va a pasar, no quiero ni siquiera inscribir a mis hijos en el siguiente curso, mejor prefiero que se atrasen 6 meses, pero que no sea una vacilada esto que va a pasar, porque ellos sienten que pues nada más están ahí conectados a un dispositivo, a cosas, y nada más están escuchando, no se está llevando a algún fin la educación, y nada más es por entretenerlos, pero son muchas horas de entretenimiento, porque son desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde o demás, ¿no? Entonces, y que aparte también los papás lo ven como una carga, de volverse a levantar muy temprano, de hacer cosas, cuando ellos iban y depositaban al alumno en su escuela y se olvidaban todo eso para ellos cumplir también con sus actividades, ¿no? Sean las que sean. Pero ahí ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cómo podemos convencer, por así decirlo, a los papás de, mira, vamos hacia este horizonte y vas a ver que vamos a llegar a este objetivo? Sí, en esa parte me gustaría seguir con la misma línea que comenzó el profe Rubén, de hacer, lamentablemente, sí, como una división, ¿no?, entre la parte de la escuela y educación pública y la escuela y la educación privada. Bien. Y aunque los dos comparten educación, la primera pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la educación? O sea, ¿por qué mando a mi hijo a la educación, a la escuela, y qué es lo que espero de eso? Me parece que la respuesta es para que se forme, para que sea alguien de bien, que es la respuesta que siempre escuchamos, y para que sea alguien en la vida. Pues ese alguien en la vida necesita formación. Claro. Y me parece que las circunstancias están exigiendo una formación totalmente distinta a la que había antes. Es decir, ¿qué personas o qué ciudadanos son los que necesita esta sociedad y los que necesita este mundo? Por eso me parece que a nivel de escuelas particulares tenemos una excelente oportunidad de cambiar y de reconfigurar mucho nuestros planteamientos como escuela y lo que ofertamos como educación.
En el caso de Alfa Omega y Liceo Tullehualco, traemos una línea muy específica y muy clara de qué es lo que queremos formar en las aulas, o en este caso por medio de videoconferencias, privado, ¿no? clase, sí, privado, que es Escuela para la Paz. Tenemos un lineamiento de Escuela para la Paz. ¿Y qué significa ser una escuela para la paz? Significa que ponernos a la altura de los retos y las circunstancias de la sociedad actual. ¿Cuál es la sociedad actual? Violencia, guerra, desastres, cambio climático, enfermedades nuevas, crisis ecológico-medioambientales que repercuten de manera inmediata en la parte económico-financiera mundial, migraciones, desplazamientos. Ese es el panorama, ese es el mundo que hay, esa es la sociedad. Ahora, ante eso y ante ese panorama, ¿qué escuelas están formando, qué alumnos para afrontar eso? Claro. Me parece que esa es la pregunta, ¿no? Entonces, las escuelas, ¿cómo forman a sus estudiantes? ¿Cómo forman a las personas que llegan para que salgan y se enfrenten a todo ese mundo? Con todo este tipo de problemáticas. Un poco el esbozo que hemos visto nosotros es que tenemos que ser una escuela para la paz. La escuela para la paz implica una formación en derechos humanos, es decir, reconocernos de primera instancia que somos seres humanos únicos, invaluables, que no nos pueden sustituir y que tenemos ciertas prerrogativas mínimas que se deben de respetar y que además nosotros debemos de gozar. Derechos humanos. La otra es una educación en valores, porque por mucha física, por mucha matemática o por mucha historia que tenga, si yo como persona, mis principios ético-morales que rigen mi actuar no van acorde a la solución de ciertos problemas que se me están presentando, pues entonces no sirvió mi educación. Claro. Si me están educando para repetir, para ser una enciclopedia andante, pero no para ser una persona que vea a los otros como personas, los trate como tal y por lo tanto baje los niveles de violencia, baje los niveles de criminalidad, que permita la construcción de una nueva sociedad, donde esa educación no está sirviendo. Entonces, ¿cómo es que pueden medir, que es un poco la pregunta que se quedaba en el bloque anterior, cómo es que pueden medir los papás o sentir los papás si sus hijos están aprendiendo o no, si están avanzando o no? Me parece que parte de la respuesta es, si tú estás viendo que tu hijo cambia de actitud y de forma de ser y va mejorando como persona, entonces estás viendo que la educación que está recibiendo es una educación que sí le está funcionando, que lo está formando como persona. Claro. No solamente si se pone a repetir fechas, nombres, historias, pero sigue con la misma actitud que tenía antes. A ver, yo me acuerdo que en algún momento alguien me platicaba, creo que fue el maestro Rubén Darío, que había algunos métodos en la enseñanza, ¿no? Y me acuerdo que más o menos, digo, si no, aquí me corregirá el maestro Rubén Darío, pero más o menos yo me acuerdo que había el sistema tradicional, que es este que mencionas, que es muy de repetir fechas, de la historia, de apréndete esto, apréndete el otro y tal, pero son muchas cuestiones de memoria como tal, ¿no? Y hay otra forma que es la como constructivista, ¿no? Que es la parte donde tú le dices, a ver, hay estas condiciones de vida, tienes que saberlo y tienes que analizarlo tú detalladamente junto con un equipo de trabajo o tú solo, una investigación, para que entiendas qué es lo que está pasando y hacia dónde te lleva. Y eso sería una buena formación, porque eso, así es la vida, tal cual. O sea, esa parte. Además de que también creo que esta forma que nos está dando ahorita una enseñanza de las nuevas plataformas para esta parte de la educación, los papás que piensan que no les va a dejar nada bueno a los alumnos, yo en mi pensar sería lo contrario. ¿Por qué razón? Porque creo que cada día se aprende algo nuevo. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos la parte de que si ellos ven a sus amiguitos, los alumnos, también hay una interacción, aunque sea a través de Zoom o de alguna plataforma, algún sistema, pues estás viendo lo que dice tu amiguito, lo que dice alguien más o alguna cuestión y no te sientes tan aislado, porque eso de estar también aislado todos estos días en tu casa, nada más con contacto con tus papás y a lo mejor con tus hermanos, pues como que es una parte donde se abre la parte virtual para poder estar en contacto con ellos y va a ser incluso menos el problema de sentirse con esa soledad o estar metido a piedra y lodo en un lugar, y creo que es un desfogue totalmente, ¿no? Para ello. Sí, es parte de la nueva normalidad.
esta nueva normalidad tiene que ser una nueva forma de ser y de vivir, y eso implica a todos. Ahorita mencionaba usted en cuanto a la formación de contenidos. Dentro de este esquema de plantearnos ser una escuela para la paz, con unos lineamientos específicos para una formación y una educación totalmente distinta, implica que el maestro se reconfigure, que el alumno se reconfigure y que los papás, por supuesto, comprendan eso, porque también hay una brecha generacional y una brecha digital. El papá no le va a ver funcionalidad, pero si, por ejemplo, volteamos a ver hacia 2012, 2013, cuando comenzaban las redes sociales, Twitter, Facebook, todo esto, eran chavos aficionados que se metían, que abrían cuentas, abrían perfiles y que le comenzaban a dar, ¿no?, a las redes. Ahora ya hay maestrías de eso, hay doctorados de eso, hay especialidades. Es decir, lo que antes se veía como una pérdida de tiempo, ahora es un aspecto de profesionalización. Y me parece que ese también es el enfoque que tenemos que estar dando. Es decir, los papás deben de comprender y de una manera real y sincera que los alumnos no van a estar perdiendo el tiempo. Están adquiriendo, y desde esa perspectiva tiene que ser, están adquiriendo habilidades, sí, académicas, pero también ejecutivo-laborales. Es decir, la utilización de dispositivos, redes sociales, manejo, producción de videos y ser habitantes digitales implica que desde ahorita, desde primaria, ya están adquiriendo habilidades que les van a servir para cuando estén en el trabajo. Claro. Porque los trabajos dentro de 10 años, dentro de 5 años, los trabajos ahorita, usted lo mencionó, ¿no? Los abogados ya necesitan estar en la parte digital. Entonces ya van a tener esas herramientas digitales que les van a permitir desempeñarse de una manera óptima en su ambiente laboral. Y ya no va a ser... híjole, tengo que ir a un curso, como antes, ¿no? Las escuelas estas de computación, tengo que ir a un curso de computación para ver cómo le hago para escribir una hojita. No, ahora ya es parte de la currícula como las herramientas que van a utilizar. Y en ese aspecto los profesores también tienen que cambiar. Hay una figura muy importante, o más bien no importante, como viral, que es la de los influencers, los tiktokeros, los facebookeros, todos estos, ¿no? Son personas que, los youtuberos, son personas que se dedican a hacer contenido digital. Pero luego hay contenido muy... de la calidad totalmente variada. Sí. Ahora, el punto es, nosotros nos estamos planteando como colegio de manera seria y está involucrado dentro del ser del profesor del colegio, que el profesor debe ser un generador de contenido. Tal vez no tenemos el carisma, no tenemos la risa, no tenemos el cuerpo, no tenemos X cosa para volvernos viral, pero los profesores tienen que ser generadores de contenido. Es decir, aviéntate una cápsula. Si hoy tu clase fue de química de la molécula o de biología de la célula, aviéntate una cápsula de 1.5 minutos y la subimos. Nos van a preparar a todos para estar en las novelas. A todos, y todo. Claro, porque además es parte de ser protagonistas. Claro. Si no te la crees, ¿cómo compartes? ¿No? ¿Cómo educas al otro si no le das el ejemplo? Entonces, le vamos a entrar ahí al reto. Yo lo que mencionaba usted, maestro, es muy interesante porque yo la semana pasada tuve diferentes reuniones virtuales con gente que estaba en la India, en China, en Japón, en diferentes cosas, y que son las nuevas generaciones las que van a tener que hacer esto también, y que si no se familiarizan desde ahorita, sí, va a haber un problema. Digo, ya también las nuevas generaciones ya vienen más desarrolladas, ¿no? Como tal, pero sí, la verdad es que es muy importante que estén metidas y no con el método tradicional, porque yo siento que el método tradicional ya tienes internet, ya puedes, oye, una fecha exacta del nacimiento de Benito Juárez, pues no me voy a estar acordando exactamente la fecha de nacimiento, pero para eso tengo esta herramienta y el chiste es saber aplicarlo, no grabarme todas esas fechas. Y ahí, Héctor, se puede perder una oportunidad de esta evolución digital que es para beneficio de estas nuevas generaciones. Si el padre de familia de alguna manera no apoya y no acepta el reto y no le apuesta realmente a que finalmente hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo. Hablaba algo muy importante, Salvador, en cuestión a la formación que damos nosotros a los alumnos. Y yo creo que no hay que olvidar y no hay que perder de vista que esta parte de la casa juega un papel muy importante. Desde la casa le tenemos que dar la seriedad. Queremos evaluar los aprendizajes, queremos saber si los alumnos van a aprender, queremos saber si nuestros hijos van a tener una buena educación. Punto número 1, tenemos que partir de casa. Y en casa les tenemos que fomentar valores, hábitos, principios, cultura, transmitir conocimiento y bueno, ya la parte de la escuela nos tocará la siguiente etapa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay que darle mucho énfasis. Por ejemplo, ahorita el que sea en línea, pues no implica que el alumno esté acostado en su casa. Hay que darle la seriedad y formalidad desde que estén temprano, arreglados, bañados, peinados, desayunados y estén conectados a las 7 de la mañana como si estuvieran llegando al colegio, ¿no?
Entonces, vámonos a una pausa comercial porque está ganando aquí el tiempo y regresamos porque es muy importante. Sí. Gracias. Vamos a una pausa. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí escuchando al maestro Rubén Darío. Bueno, a ver, sigamos porque está muy interesante el aquí tema. El tiempo, hombre. Pues bueno, coincidía yo también con los conceptos del maestro Salvador en el aspecto de que como escuelas tenemos que ver cuál es el alumno que queremos formar y a qué lo queremos preparar. ¿Sí? Pero también es importante en casa, en familia, qué hijo desean tener, ¿no? Claro. ¿Qué ciudadano desean formar? Y este es un trabajo en equipo. En esta parte creo que hoy en día es muy importante también que le demos la seriedad desde casa para que realmente para que haya un éxito académico y logremos realmente aprendizaje y podamos evaluar los conocimientos, pues debemos de darle toda la seriedad. Yo mencionaba ahorita antes del corte que era muy importante y la recomendación que nosotros estamos haciendo en nuestros colegios justamente es esto, ¿no? Que el alumno debe de estar temprano. Debe estar en una actitud, en una postura y en un espacio y en un lugar adecuado para el conocimiento. El hecho de que esté en línea no significa que está de vacaciones o de receso. Y como bien lo mencionabas, ha habido muchos casos donde se les ha ido sin querer y han apretado la cámara y resulta que está el alumno acostado en su casa, ¿no? Con la maquinita jugando y escuchando la clase, ¿no? Referente a eso, una cosa es el alumno que sí tiene que estar como si fuera la clase normal, hasta casi con uniforme, tampoco exagerado, pero sí que esté en óptimas condiciones, sobre todo por esa forma de ser ordenado, ¿no? Ante la vida, ante cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, los papás, yo veo que mucho batallar es con los papás, no tanto los alumnos. Los papás son los que, pero ¿qué caso tiene meterlo a bañar temprano? ¿Qué caso tiene arreglarlo si va a hacer esto? Ahí nos encontramos un poquito de problema y también veo que los papás quieren estar al lado de los alumnos en la clase y si hace una pregunta a la maestra, por muy sencilla o muy complicada que sea la pregunta, los papás, pues es esta la respuesta, dile tú, haz todo. No lo dejan al alumno crecer. ¿Hay qué recomendación podemos darle a los papás? Porque los papás se meten en todo. O sea, incluso luego las mamás hasta corrigen a los mismos maestros en el momento, diciéndoles, no, es que ¿por qué usted preguntó esto, si era esto, y por qué se salió así, por qué el otro? O sea, hay padres que ya están desvirtuando todo este concepto. Así es, yo creo que ahorita también es un buen momento para la redignificación del gremio docente y académico. Es un gremio que ha sido muy satanizado, muy golpeado, muy minimizado, ¿no? Recordemos en las épocas de los años 50, 60, la figura del maestro, claro, la figura del policía, la figura del bombero, del médico, ¿no? Muy importante. Muy importante. Y ahora, hoy en día, ¿cómo están estos personajes, ¿no? Muy denigrados por la sociedad y mucho hemos tenido que ver los padres de familia en casa. Entonces yo creo que sí es muy importante, nosotros le ponemos los límites a los muchachos y yo creo que ahí debemos de entender que es otra generación, que es otro tiempo el que estamos viviendo y que estas nuevas generaciones tienen las habilidades, bien lo decía el maestro, muchos de los jóvenes tienen las habilidades, tienen las competencias, pero en casa los apapachamos, los tenemos en esa zona de confort. Y el papá o la mamá, como bien dices, es la que está entregando los trabajos, es la que está haciendo las tareas, es la que se está conectando o es la que está justificando el por qué el hijo no pudo conectarse a casa. Claro. Entonces, bajo ese esquema, yo les diría a los padres de familia que nos están viendo en este momento, ustedes quieren, o la pregunta es, ¿cómo garantizamos un buen aprendizaje y cómo la evaluación de los alumnos? Yo les diría, bueno, ¿cómo con un acompañamiento como este que ustedes les dan, donde no los dejan desarrollarse, afrontar y crecer individualmente, madurar, cómo vamos a tener conocimiento, aprendizaje y cómo lo vamos a evaluar? ¿Lo ideal sería dejarlos que ellos solitos lo hagan? Por supuesto que sí. Miren, hay etapas también, ¿no? Hay que entender, a lo mejor si estamos hablando de niños en etapa preescolar, pues requieren del acompañamiento. Claro. Todavía un alumno de primaria, primero, segundo, tercero, a lo mejor requieren el acompañamiento. Ya en ciertas edades el alumno tiene que aprender
a desarrollar esa capacidad de resolución de problemas. Esa es una habilidad, las responsabilidades, ¿no? La mamá es la que anda corriendo, lo anda levantando y apúrate, y la escuela y la mochila. Entonces, yo creo que ahorita sí, una de las recomendaciones sería hablar con ellos, hacerles ver el compromiso y la responsabilidad que tienen hoy de estudiar y la gran oportunidad de demostrar que tienen la capacidad de ser buenos estudiantes en medio de este COVID, pero sobre todo que también están la confianza que deben de depositar en los maestros y la confianza que deben de depositar en los niños, ¿no? Yo creo que esa sería una de las recomendaciones. Y la otra, pues también darse cuenta en casa que no todo es malo, ¿no? Finalmente, ahorita mencionaban algo muy acertado. Ya hoy en día muchas cosas van a ser digitales. A partir de ahorita nada va a ser igual. Todos los trámites que están haciendo en gobierno, la licencia, el INE, el CUR, todo es digital y de pronto está el padre de familia y, ay, pues no sé cómo es, ¿no? A ver, hazlo tú. Claro. Y los niños agarran y lo resuelven. Entonces, sí tienen la capacidad para hacerlo. Hay mucha metodología que últimamente está surgiendo. Es una ventaja de tener las redes sociales. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos mucho del método sincrónico. El método sincrónico tiene que ver con el aprendizaje colaborativo. El maestro es el facilitador, el alumno participa, el compañero participa, comparten conocimiento, ¿sí? Y entre todos aprendemos. Eso me recuerda mucho a algunas clases que tomé en línea de Harvard, que era todo un método de, pues yo soy el que te orienta, yo el maestro, pero en realidad el que hace toda la investigación, que hace todas las conclusiones y todo eso, eres tu alumno. Y es algo para lo que yo creo que no estamos preparados en México. ¿Por qué? Porque la cultura que tenemos ve mal que el maestro sea el facilitador. Lo que el papá quiere es que el maestro esté ahí y le desglose toda la información y el alumno solamente sea un receptor. Todavía hoy, pero tristemente... Eso está mal porque yo veo que los alumnos entonces van a creer que toda la verdad es la que les diga los profesores y no lo que ellos pueden llegar a investigar, que a lo mejor algún maestro no tiene a lo mejor algún conocimiento, alguna cosa, alguna fecha o algo, y creo que sería mejor el otro método, el constructivista. Yo creo que sería mejor. Pero... Así es, sí. Hoy en día, les repito, aunque sea en línea, aunque sea a distancia la educación, no deja de ser un aprendizaje, o debería de ser un aprendizaje colaborativo. Claro. Donde todos participamos, donde el compañerito que habla, la amiguita, el amiguito del salón de clases en línea está participando y viene a reforzar un poquito el contenido del tema. Y el maestro, como un guía, prácticamente, pues bueno, es el que conduce el conocimiento, pero lo descubren los alumnos a través de la participación. Los alumnos, ¿qué pueden hacer? Porque también lo noté en mi casa, que es casa de todos ustedes. Mis hijas se aburrían muy rápido de que terminaban muy rápido lo que los ponían a hacer. Y luego decían, es que ya tiene duda el compañero fulano de tal y ya se desconectó y ahora se volvió a conectar y tal. Mucho tiempo perdido. ¿Qué sería un buen consejo para los alumnos en ese sentido? O sea, ¿qué podrían hacer en esos tiempos que ellos consideran como, pues es que yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora qué más hago? Bueno, de entrada es un gran reto, porque los maestros tienen que planear no una, ni dos, ni tres actividades. Tienen que tener un recurso didáctico muy amplio, precisamente porque sabemos que hay alumnos que terminan muy pronto y tienen una habilidad y una destreza para aprender muy rápido. Los kinestésicos. Son los kinestésicos. Okay. Tenemos el auditivo, tenemos el visual y el táctil. Entonces, el maestro tiene que planear, por eso es un gran reto para el maestro planear una serie de cosas y de actividades para poder darles a aquellos que ya terminaron, darles alguna actividad. Por otro lado, también poder tener este manejo como si fuera, por eso decimos que es como si estuvieran en el salón de clases nada más que en su casa. ¿Qué pasa si un alumno en clase se distrae o se sale? Pide permiso para salir al baño, regresa, se distrae. La clase sigue y el alumno tiene que ponerse se pierde ese conocimiento al día. Ahora, hay un momento y un espacio para asesoría. Claro. ¿Qué pasa si el alumno se desconecta porque se fue la luz, se trabó la computadora, se le acabó la pila? Bueno, pues más adelante se volverá a conectar a la plataforma. Algunos colegios tenemos la facilidad de que queda ahí grabada la clase, puede retomarla o en algún otro momento escribir. El maestro lo podrá retroalimentar en otro momento, vía telefónica. Tenemos muchos medios, vía correo, donde se le puede dar al alumno el conocimiento del que no llegó a tener en su momento por haberse ausentado, por alguna falla técnica o simplemente por... Pues está hasta mejor, porque ahí ya grabaron todo y se puede tener todas estas grabaciones para escucharlas, ¿no? Así finalmente. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias.
Bien, estamos de vuelta aquí en Justicia para Todos y bueno, sí me gustaría escuchar aquí la palabra del maestro Aguilar en torno a estas recomendaciones, porque vamos a tener que ir cerrando porque ya se nos está agotando aquí el tiempo, pero algunas pequeñas conclusiones de qué hacer o qué no hacer serían muy buenas. Bien, primero, los papás, ¿qué hacer? Permitirle a los alumnos tener la experiencia de enfrentarse a una educación totalmente distinta a la que ellos como padres recibieron en su infancia o en su juventud, y que experimenten otras formas distintas de aprender, de conocer, de construirse ellos mismos y de construir la sociedad que les toca a ellos. Porque ya ni siquiera los papás o nosotros vamos a ser capaces de construirles la sociedad que ellos necesitan. Eso ya les va a corresponder a ellos y lo están haciendo desde ahorita con las nuevas formas de aprender. Entonces, esa es la primera. Los papás están diciendo en torno a ello, porque va a ser como muy rápido esta parte, pero los papás están diciendo que no quieren inscribirlos y que mejor quieren hacer un examen de Ceneval para acreditar el grado, que porque si no es... Bueno, hay unos que no tienen ya ahorita para pagar también las colegiaturas, lo cual también es comprensible, sí, claro, totalmente, porque todo lo que estamos... Es que todo va encadenado, digamos, a nivel social, pero muchos sí tienen para pagar, no quieren pagar, y lo que quieren es que dicen, mejor presento un examen y yo lo preparo. ¿Esa preparación sería buena? Habría que ver, o sea, yo lo preparo y desde qué perspectiva, con qué herramientas, con qué finalidad, cuál es el objetivo con el que lo voy a preparar. Tengo la capacidad para tengo la visión de, claro, ante esta circunstancia, yo preparar a mi hijo, claro, porque el punto es que siguen viendo la educación solamente como una serie de información que tengo que repetir para llenar en un examen. Claro. Me parece que las nuevas estructuras y los nuevos modelos de educación, ni siquiera el examen es el centro. Por ejemplo, en nosotros, en el caso de estos colegios, Instituto Igualco y Alfa Omega, el examen solamente vale el 30%. Del 10 de la calificación, tú sacas 10 en tu examen, tienes 3 de calificación. El otro 70, ¿qué es? Todas las habilidades, conocimientos de destrezas, cómo te relacionas con los demás, todo lo que vas haciendo día con día, y que es lo que se va calificando. En un examen, a lo mejor si es un examen, no sé, de estos orales, puede ser que te pongan los apuntes por todos lados pegados para ver las respuestas, ¿no? En una plataforma de estas visual, ¿no? Digo, ya hay otras personas que le están pidiendo que se pongan antifaces y todo para que no vean nada y que de ahí estén dando las respuestas, pero eso ya se me hace muy bizarro, ¿no? muy exagerado esa parte, pero bueno, hay gente que lo está llevando a cabo, pero yo creo que podría ser incluso exámenes de criterio. O sea, de cómo resolver un problema y no tanto de definiciones, ¿no? Como tal. Son exámenes de habilidades, son evaluaciones de muchas formas. Es que somos multidimensionales nosotros, entonces requerimos evaluaciones en muchos aspectos. Claro. Sí, una evaluación de conocimiento duro, pero también una evaluación de actitud, también otra evaluación de habilidades, también otra evaluación de manejo de herramientas digitales. Es decir, no se puede evaluar a una persona con un solo examen. Tiene que haber muchas evaluaciones. Y esto es a partir de un proceso. Es decir, no te vas a sentar un día y te chutas 5 exámenes en 5 horas. Por eso es que precisamente es el proceso de la educación. Y en el caso de nosotros los vamos evaluando día con día. Día con día se va sumando un aspecto más, un punto más, una décima más a la evaluación de ese alumno. De modo que cuando termina el ciclo escolar o el periodo lectivo o el parcial o el trimestre, ya hay una serie de elementos que nos permiten asentar alguna calificación numérica, cuantitativa, pero también una evaluación cualitativa en cuanto al rendimiento del alumno, y en función de eso también darle algunas observaciones, retroalimentación de cómo puede seguir mejorando, no solamente en grabarse información, sino en cómo desarrollarse como persona y cómo ir construyendo más cosas para él mismo. Eso es muy importante y sí es un reto muy grande al que nos enfrentamos en las escuelas con los papás. Ahí el obstáculo sí es el papá. Y ya están preparados, ¿verdad? Ahorita. Sí, y aún así, aunque les decimos a los papás, siguen como con esa... Los papás incluso a veces quisieran esto. A mí, que mi hijo presente un examen y que le valga el 100%. Oiga, ¿y sus valores? ¿Y su actitud? ¿Y sus habilidades? ¿Y su capacidad de enfrentarse? Claro. O sea, nada más quieres que vacíe y llene todo en una hoja. Y su capacidad de desenvolverse ante la vida, de enfrentarse ante la vida, de solucionar problemas, ¿dónde quedó? ¿O a dónde va a ir? Después de aquí, ¿a dónde va a ir? ¿A presentar más exámenes toda su vida? Esa es la parte que los papás deben de comprender, y es una transformación muy grande, y además yo siento que es una oportunidad muy grande la que se nos está presentando. Y que es a nivel mundial, o sea, no es nomás ciudad, o sea, México como tal, es a nivel mundial, y todos están llevando a cabo este tipo de cuestiones, ¿no? Que se están cambiando la metodología y las formas de preparación. Y verlo desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, que la educación es una inversión, claro, no es un gasto.
Claro. Ahorita todo es porque aparte están negociando, o sea, todos los papás dicen, oye, pues hazme, ya que no va a hacer esto, hazme una disminución. Hay buenos esto. planes de financiamiento. Nosotros les recomendamos que se acerquen a los colegios particulares, seguramente quienes también están al frente, al igual que nosotros, tanto del Liceo Tuyehualco como de Alfa Omega y otras instituciones que conocemos, estamos en la apertura de poder apoyar a la economía de los alumnos para que continúen su proyecto de vida y que no lo vean como un gasto, que lo vean como una inversión, que realmente ahorita es un momento crítico, un momento decisivo, donde aquellos que afronten el reto de educar y de aprender en estos tiempos son los que el día de mañana van a tener mayor ventaja sobre aquellos que se quedaron viendo la televisión. Porque interrumpieron además su proceso. Y los otros siguieron, afrontaron los retos, adquirieron y desarrollaron una nueva forma de totalmente distinto. Porque además, se acaba la pandemia, llega la vacuna, regresamos a la vida normal. Nada va a ser normal. Hace rato mencionaba el profe algunos trámites, ¿no? La licencia digital, X digital, bla, bla. O sea, esos llegaron no por pandemia y se van por pandemia. Esos llegaron para quedarse y la vida así va a ser. Claro. Y entonces, si no quisiste adaptarte y transformar tu vida a esa nueva normalidad con todo lo que implica, porque piensas que va a pasar la pandemia y vamos a regresar a lo de antes, perdidos. Claro. Perdidos. Te quedaste atrás totalmente. Totalmente. Bien. Una conclusión, maestro. Pues bueno, invitar mucho, hablamos mucho del tema de padres de familia porque sabemos que es el talón de Aquiles que en muchas ocasiones se tiene. Hay padres muy conscientes, muy colaboradores, muy participativos y que bueno, definitivamente vienen a ayudar mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Pero también tenemos el otro segmento que hemos hablado mucho de ellos. Entonces, invitar a los padres de familia que realmente todavía tienen ahorita dudas de qué va a pasar con la educación, efectivamente es sumarse, porque tarde que temprano van a tener que afrontar este reto. Si están esperando a que pasen 3 meses, 6 meses, 8 meses para que regresen a la escuela, a la vida normal, no va a ser la vida normal. No va a ser una vida normal. No va a ser la vida normal. Y entonces son meses, son tiempos que va perdiendo el alumno va perdiendo el hábito del estudio, de levantarse, de tomar notas, de escribir, lo va perdiendo. Entonces, no los den de baja, den la oportunidad al sistema, den la oportunidad a los maestros, que hay muchos maestros muy buenos, preparados, den la oportunidad también al sistema educativo, den la oportunidad a la escuela de poder enseñarles y den la oportunidad a los alumnos de que afronten esto. ¿Sí? Si queremos tener una sociedad competitiva ante los nuevos retos que vamos a tener a nivel mundial, pues bueno, demos la oportunidad de que los jóvenes sean competitivos desde ahorita, ¿sí? Apoyados y guiados pues, precisamente desde casa y desde las instituciones educativas. Esa sería una recomendación principal. Y la otra, pues bueno, estar abiertos al cambio. Claro. Debemos de veras estar abiertos al cambio. Y pues bueno, por mi parte, por cuestiones de tiempo... Va a ser un filtro incluso entre los buenos maestros y los malos, porque los malos no van a saber dar esa cátedra de cosas, ¿no? Los improvisados o algo. Los buenos maestros ya se están preparando ahorita para cómo van a mandar ese conocimiento involucrando a los papás y a los alumnos, ¿no? Así es, y no esperamos que el sistema nos dé el curso, nos dé el material, nos dé el contenido, sino realmente debemos de ser reactivos. Claro. Y yo veo muchos maestros de veras, de escuelas públicas particulares, de diferentes zonas de la ciudad y de otros estados de la República, que están ocupados, están documentándose, están bajando recursos didácticos, están viendo cómo están trabajando en otros países. Entonces, de veras, felicitar mucho a mis compañeros maestros y directores que están haciendo un gran esfuerzo, claro. A las autoridades que de alguna manera, pues bueno, con toda esta problemática están tratando de resolver, a los padres de familia dar el voto de confianza, tanto a sus hijos como a nosotros, y pues bueno, también a los compañeros directivos de las instituciones, pues bueno, motivarlos y comprometerlos, claro. ¿Sí? A que den lo mejor. Yo les pediría nada más, por último, sus redes sociales, para que los ubiquen ahorita las personas que estén viendo el programa. Okay. ¿Cuáles serían sus redes sociales? Pues bueno, en el caso de nosotros es colegio, es Alfa Omega Bilingual School Secondary. Ese es el correo, el Facebook. El Facebook, la red social también que tenemos es Colegio Alfa Omega Bilingual School en www, así lo encuentran en internet. Okay. Y pues bueno, para algún número de contacto que quieran alguna asesoría, con gusto se las podemos dar, es el 55 18 04 99 66.
Bien, aquí el maestro Aguilar. Sí, en el caso de nuestras redes sociales son las mismas, con el mismo nombre, para Facebook, Facebook, Instagram y YouTube, que es Liceo Tulyehualco, así nos pueden encontrar. Y ahí estamos subiendo de manera permanente actividades que realizamos en conjunto con la escuela hermana de Alfa Omega, y también cápsulas, que también hemos iniciado de manera conjunta también a subir algunas cápsulas, algunos documentos, recomendaciones. Esto es fundamental. Usted mencionaba una recomendación. A todos los profesores, yo les recomendaría que se metan de tiktokeros. Que se metan a Facebook, que se metan a YouTube, que se den la oportunidad de un día agarrar su teléfono celular o el iPad o tablet o lo que tengan, le den play y comiencen a transmitir en vivo, aunque sea 30 segundos. Que le den finalizar, se quiten la pena, el estrés, todo, y lo vuelvan a intentar. Porque además es la nueva modalidad. Y les va a servir para transmitir el conocimiento. Por supuesto, usted mencionaba en uno de los cortes, es que mis hijas se aburren, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué se aburren? ¿Por qué no se aburren de estar 3, 4 horas, 5 horas viendo TikTok? Exacto. ¿Por qué no se aburren 3, 4, 5 horas? Por la forma en que se transmite el contenido. Claro. Me parece que como profesores nos debemos estar metiendo ahí. ¿Cuál es el contenido? Es contenido muy corto, concreto, muy puntual, dura 1 minuto, minuto y medio, pero ya transmitió lo que quería transmitir. Entonces, metámonos. Como profesores tenemos ese reto. Eso. No solamente los alumnos. Los profesores tenemos el reto también de volvernos digitales. Bien. Bueno, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa. No el tema, porque incluso están haciendo todo este tema y vamos a ir viendo cómo se va evolucionando en estos siguientes meses, que ojalá y después nos acompañen más adelante para ver cómo vamos a la mitad o cómo vamos al final de las nuevas asignaturas, de estos nuevos semestres, nuevas asignaturas y demás, ¿no? Bien, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos todas esas inquietudes de ustedes a los peritos que el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio. También les pido mucho que de verdad estén muy pendientes de las redes sociales. Búsquenos en YouTube, Justicia para Todos, suscríbanse al canal, toquen la campanita, déjenos todos sus comentarios porque siempre son bien recibidos y es para que crezca este programa, para que se nutra este programa y que sepamos cuáles son los temas que ustedes desean que platiquemos, a quienes quieren que invitemos aquí al programa. Y bueno, todo esto es en beneficio de todos ustedes y de todos nosotros como tal. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más hay que agregarle el TV al final y de igual forma todos los comentarios siempre serán muy bien recibidos y muy bien respondidos. Bien, pues no me queda más que agradecer obviamente a los panelistas que nos acompañaron aquí en el estudio, a la producción por hacer posible el mismo y mandar un atento saludo a 2 personas que excluí la semana pasada de platicar, de mandarles una felicitación a Alejandra, que es hija de Carla García Luna y de Gole Junquera. Muchas gracias por siempre ser una grata persona. Hay que echarle siempre ganas en todo lo que es la vida. Y bueno, también a Brian, que es su pareja sentimental, Brian de esta Alejandra. Muchas gracias, insisto, por todas sus atenciones siempre para con mi familia y conmigo mismo. Y bueno, pues ahora sí que saben que los queremos mucho, de mi familia a todos ustedes. Bien, pues no me queda más que agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que la siguiente semana vuelvan a sintonizarnos para conocer más de los derechos y obligaciones o temas de gran interés como es el del día de hoy. Bien, ¿cuál es nuestro lema? A ver, ¿cuál es nuestro lema? ¿Qué? La justicia es ciega, pero nosotros no.